llaman acuerdo de gobernabilidad, otros lo intuyen como pacto. Lo cierto es que hasta ahora la mayoría de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Acción Democrática Nacional dio el aval para que el juicio político contra la fiscal avance a la Comisión de Fiscalización porque es lo que procede, han dicho. Mientras, una mayoría coyuntural, sin Revolución Ciudadana, aprueba una resolución de apoyo a la labor de Diana Salazar. Y ayer, con 107 votos, dijeron sí al proyecto económico urgente. Sin embargo, hoy habrá una prueba de fuego que podría o no quitar los nubarrones del llamado acuerdo político. Lenin. Alejandra, y lo vamos a revisar con Carlos Andrés Vera, comunicador y columnista de Diario Expreso. Carlos Andrés, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, qué gustazo estar aquí, qué gusto verte. El gusto es para nosotros. Carlos Andrés, el acuerdo legislativo se lo advirtió como un ejercicio para la un ejercicio de organización, pues, de la administración de la Asamblea Nacional. Eso ya pasó. Hoy, ¿cuáles son las amarras que sostienen el pacto entre Revolución Ciudadana, el socialcristianismo y el Novoy? Es que el problema es que no lo sabemos, pues. En una democracia formal, en una democracia en donde los políticos se tomen en serio su trabajo, los ciudadanos tendríamos que estar al tanto de cuáles fueron los términos de ese acuerdo. Y no lo estamos. Entonces, solo podemos suponer en base a cuáles son los miembros de ese acuerdo, cuáles son los antecedentes políticos de los miembros de ese acuerdo y de los líderes atrás de esos partidos, pues. Y ahí es donde a mí siempre me van a entrar las dudas, porque si por algún motivo no se han hecho públicos los términos de ese acuerdo o de ese pacto, es porque son acuerdos o pactos inconfesables. Y al menos sabemos ya, desde siempre, que la agenda del correísmo nunca ha tenido nada que ver con el beneficio de la gente, con el bienestar de la gente, sino con una clara agenda de impunidad, que además hasta la semana pasada se hizo más que evidente cuando el líder de ese partido hizo de campanero por una operación reservada de fiscalía que estaba detrás del narcotráfico y del Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de ante qué reaccionen los políticos, a qué es lo que están buscando los políticos, puedes de alguna manera calcular qué es lo que esperan cuando se meten en la mesa a hacer pactos, que desconocemos, pero bueno, por lo menos ellos ya sabemos de qué van. Y hemos visto pues que hoy van a definir un tema que tiene que ver, ¿no?, con Jorge Glass, con la posibilidad o no de juzgarlo, y es ahí en donde veremos si las vacaciones que pidió Kronfle para darle la dirección a Diana Veloz fueron o no coincidencia, ¿no? Y si son parte del pacto. Tal vez el socialcristianismo no quiere pues dirigir una asamblea en donde algo así suceda, simplemente se hace a un lado, se lava la cara, ¿no?, y cumple con su parte del acuerdo. Carlos Andrés, si hubiera coherencia, el pacto se tendría que haber disuelto luego de el respaldo legislativo a Diana Salazar. Pero los cultores del buenismo dicen que una cosa es la gobernabilidad y otra muy distinta el ejercicio de la facultad de fiscalización. ¿Es factible establecer esas diferencias en una relación política sana? O sea, los cultores del buenismo definitivamente no son cultores de algo más básico que es la ética. Es muy gracioso escuchar siempre a los políticos darnos clases de cómo se tienen que llegar a poner de acuerdo, pero jamás pasan por parámetros éticos, jamás pasan por parámetros de transparencia. Y nos intentan enseñar a quienes hacemos opinión pública o a los ciudadanos cómo se tiene que hacer política. Y resulta que la política se tiene que hacer, para que no seamos nosotros unos tarados, la política se tiene que hacer por debajo de la mesa. Es lo que ellos nos enseñan, ¿no? Que nosotros somos unos ingenuos, que la política se hace por debajo de la mesa. Si nosotros estamos aquí exigiendo ética, transparencia, decencia, somos, en el mejor de los casos, unos ingenuos. En el peor, unos anti, que estamos pues bregando para que el país esté atrasado y no avance en los temas que tiene que avanzar. Es honestamente vergonzoso escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Carlos Andrés, ¿puede entonces el gobierno justificar ante el país un acuerdo que se fundamenta, o al menos que tolera, que uno de sus socios políticos vaya en contrasentido del respaldo que de boca se ha manifestado a la fiscal?
Yo creo que el gobierno sí se va a poder liberar de eso. Recordemos que Daniel Noboa ganó con ese discurso. En alguna medida la gente o buena parte de su electorado estaba cansado pues de la confrontación, con ese electorado cansado de la confrontación, con ese electorado joven, con ese electorado también que está muy poco enterado de política o muy poco interesado por política, llega a segunda vuelta. Y luego diría yo con la suma del electorado que se opone al correísmo es que él llega a la presidencia. La forma de gobernar de Noboa, lo que él es, la forma en que él actúa, está todavía por verse. La verdad es que el país no le conoce. La verdad es que vamos algo más de un mes, si no me equivoco, y apenas tenemos nociones de cómo podría ir. Él siempre va a poderlo justificar, él siempre dirá, por ejemplo, tal vez que no es una mayoría, o de pronto él vota, digamos, en consecuencia con la ética de la que yo estaba hablando antes. Es que no lo sabemos, pero para mí lo de fondo es lo que yo te estaba diciendo hace un momento, ¿no? Siempre tenemos que obviar los parámetros éticos en cualquier tipo de acuerdo. O sea, yo entiendo que uno tenga que negociar con asambleístas o conversar con asambleístas que han sido elegidos, pero no se puede entender que cuando vas a negociar sobre la mesa esté la agenda de un delincuente prófugo de la justicia y no una agenda de acción política que beneficie a la gente. Ese es el tema. Entonces, siempre que estos asambleístas que han sido democráticamente elegidos estén llevando adelante la agenda de un delincuente prófugo de la justicia, no estás ante un asambleísta, sino que estás ante un emisario. Hoy la Asamblea va a resolver el pedido del juez Rivera, aludido, por cierto, en los chats del caso Metástasis, y él está requiriendo una autorización de enjuiciamiento que es válida para mandatarios en funciones, no para un exmandatario como es el caso de Jorge Glass. Carlos Andrés, esta tarde el país va a tener entonces la oportunidad de evidenciar cuál es en realidad el plantaje de unos y de otros ante los principios democráticos, ante la ética, como tú la llamas. Bueno, sí, eso va a ser una buena oportunidad para ver en dónde nos paramos. Insisto, entiendo que quien puso eso en la agenda fue Diana Veloz, porque Cronfle pidió vacaciones. Entonces ya los socialcristianos hicieron su parte. Ya Cronfle, que de pronto no está él de acuerdo con eso, pero en ese pragmatismo que para mí es, en buena medida es cinismo, con ese pragmatismo él dice, bueno, yo pido vacaciones, no voy ni un mes en el cargo, pero me voy de vacaciones, y Diana Veloz preside. Viviana. Y Diana Veloz da paso al tema de... Viviana Veloz da paso al tema de Jorge Glass. Bueno, ahora veremos en dónde se empiezan a parar, pero podemos seguir esperando todo tipo de contradicciones, porque todos operan por conveniencia. Y si gana la impunidad, Carlos Andrés, ¿qué le queda a la sociedad ecuatoriana? Que el valor de la palabra es lo importante y no importa si esa palabra fue empeñada para proteger a quien según la Fiscalía habría delinquido. Bueno, yo creo que los ciudadanos tenemos que hacer conciencia, ¿no? Y no nos tenemos que dejar desanimar o decaer por lo que sucede en la política. Creo que los ciudadanos, mientras más conciencia tengamos, mientras mejor informados estemos, mientras más claras tengamos los escenarios y nuestras posturas, podremos ir cumpliendo nuestro rol también democrático. Los ciudadanos en sociedad tenemos que participar a través de la opinión, a través de la organización, a través de las propuestas, y una sociedad activa es justamente la que va empujando a los políticos a los cambios más profundos, ¿no? Nunca tenemos que desanimarnos o dejarnos amedrentar o vencer por las formas de ellos. Tenemos que siempre empujar para cambiarlas. Aun cuando a veces ese peso tenga más resistencia que en otras ocasiones. Sí, claro, pero eso es parte de ser ciudadano en una democracia. Y no hay que desanimarse. Carlos Andrés Vera, comunicador, columnista de Diario Expreso, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ti, hermano.